Muy buenas noches. Les saluda Shelman Samaniego, coordinador ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Metodologías de Investigación para Docentes del programa de especialización en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica, tesis, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa te permite desempeñarte eficientemente como asesor de tesis, desarrollando un trabajo planificado y prolijo, siguiendo los procesos de la metodología científica. Además, con nuestra metodología y contenidos especializados, podrás dominar el proceso de desarrollo del trabajo de investigación. Los invitamos a participar del inicio de clases de nuestro programa de especialización en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica, tesis, que será a partir de noviembre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor, para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Juan José Cárdenas Valdés por un lazo de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Ahora damos paso al webinar Metodologías de Investigación para Docentes a cargo de Juan José Cárdenas Valdés, a quien tengo el gusto de presentar. Juan José Cárdenas es director académico de la modalidad semipresencial en la Universidad Continental, conferencista en temas de investigación, autor de diversos textos educativos, maestro en educación, docencia y gestión educativa. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Gracias, muy amable. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados colegas. Ya casi llegamos a los 200 participantes y realmente es un honor para mí compartir con ustedes algo de la experiencia que día a día vamos construyendo en la universidad. Pese a la adversidad de las circunstancias, la educación no se detiene y nosotros como maestros tenemos el deber de romper un poco ese distanciamiento social con la cercanía del aprendizaje y la cercanía de nuestras experiencias. Vamos entonces con nuestra presentación de hoy día, que consiste en revisar un poco el rol del docente frente a las metodologías, frente a la metodología y al trabajo que hacemos en metodología de investigación en nuestras aulas. Si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Bien, nos hemos trazado como propósito para esta sesión reflexionar la metodología del docente de la investigación. Esto porque en realidad la metodología de la investigación tiene que ver mucho con la formación, de cómo hemos aprendido a investigar. También nosotros solemos hacerlo y solemos enseñar la metodología de la investigación. Entonces, qué mejor oportunidad y qué mejor opción de poder hacerlo ahora. Siguiente, por favor. Entonces nos planteamos el reto, ¿no? ¿Cómo enseñar que tenemos principalmente como universidad? ¿Cómo enseñar para que los estudiantes aprendan competencialmente la metodología de la investigación? Vale decir, ¿cómo hacer que nuestros estudiantes aprendan y que nosotros a partir de nuestras enseñanzas podamos cogestionar con ellos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan un actuar idóneo y ético y en contexto, con perspectiva de aprendizaje y educación situada, a nuestros estudiantes en la metodología de la investigación? Ese es el reto, ¿no? Y ya no parcelarnos solamente en dar los mejores conocimientos, y ya no parcelarnos solamente en, de repente, que sepan las habilidades que se requieren, pero que al momento de llevarlas a la práctica no las podamos ver, o que puedan recitarnos muy bien las actitudes y los valores que se necesitan para la aplicación y el ejercicio de la metodología de la investigación, pero que se evaporen en los trabajos, ¿no? Entonces,
Este es un gran reto para todos nosotros y requiere que juntos nos pongamos a observar, a reflexionar y a cernir opciones válidas de este trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, he querido presentar este meme para un poco distender también, porque cada vez que hablamos de investigación y de metodología de la investigación, como que nos encartonamos, como que tenemos que ponernos un disfraz muy estructurado, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es directa. ¿Qué aportamos como docentes en la investigación de nuestros estudiantes? ¿Qué tenemos que aportar en ellos? Tenemos que aportar una actitud y un procedimiento inmisericordia de juzgadores. Tenemos que asumir un papel de dueños de la verdad frente a la investigación y a la metodología. Tenemos que asumir un papel formalista, distribuidor de formatos y distribuidor de normas simplemente. ¿O qué es lo que realmente tenemos que aportar en la investigación y en la metodología de la investigación de nuestros estudiantes? Ese es un punto vital, porque de la respuesta que demos se va a dar la actitud y el compromiso de nosotros en nuestras aulas. Y entonces, respondiendo a esta pregunta, podremos sindicarnos a nosotros y establecer nuestro camino real respecto a nuestro rol como docentes, como asesores o de repente como jurados de investigaciones en nuestra labor. Siguiente, por favor. Aquí quiero recoger, salvando las diferencias epistemológicas, por supuesto, a Mario Bunge. Mario Bunge en el 2007 nos decía que lo que aporta la metodología de investigación, lo que aporta son reconstrucciones metodológicas. Entonces, nosotros como docentes, como asesores o como jurados, lo que tenemos que aportar es justamente eso, las reconstrucciones metodológicas. ¿Y qué cosa tiene, qué cosa encontramos cuando hacemos la reconstrucción metodológica? Encontramos 4 elementos fundamentales. Uno, la actitud, qué compromisos, metas o aspiraciones involucraron a tal o cual metodología de tales o cuales investigadores cuando les cupo hacerlo. 2, ¿qué criterios, o sea, qué fundamentos, qué principios o normas siguieron para poder hacer esa investigación? 3, pautas, o sea, qué orientaciones, qué referentes, qué secuencias, qué procedimientos lograron desarrollar en consonancia a esos criterios, obviamente. Y 4, la alternativa que nos puede representar frente a otras alternativas, a otras reconstrucciones metodológicas que podríamos ver. ¿Es una opción válida? ¿Es una posibilidad real de poder llevarla al aula y poderla ejercer con los estudiantes o no? ¿Y cómo aportamos? ¿Cómo hacemos este aporte? Entonces, nuestra función acá es, uno, basarnos directamente en lo que han hecho y en lo que hacen los científicos. O sea, traer el trabajo del investigador, del científico al aula y presentarlo a manera de una reconstrucción metodológica directa, sea a través de experiencias directas o a través de experiencias reestructuradas o reelaboradas, o utilizando lo que dicen otros acerca de lo que hicieron los científicos o de lo que hacen los científicos. Y pareciera ser que esta es una norma, lo que pasa es que muchas veces no somos tan conscientes de eso, ¿no? Porque es cierto, los docentes vamos, embebemos la metodología que está en los libros, que están en las fuentes o que están en los referentes de otros investigadores, y esas tratamos de reconstruirlas y esas tratamos de empaquetarlas y presentarlas en el aula. Pero este es un punto vital porque si no tenemos conciencia puntual de cada uno de estos elementos,
vamos a creer que lo que estamos haciendo en el aula, quienes llevamos la metodología de la investigación para trabajarla en el aula, de repente son artificios ocurridos por la experiencia propia y obviamos las fuentes fundamentales desde las cuales podemos y necesitamos tener en cuenta para poder hacer estas reconstrucciones. Siguiente, por favor. Bien. ¿Y cómo hacemos entonces para superar a partir de estas reconstrucciones metodológicas? ¿Cómo hacemos para superar los errores que solemos cometer cuando enseñamos metodología de investigación a través de las diferentes asignaturas, ¿no? Sean tesis, seminarios, talleres, etcétera? Lo cierto es que en todo eso trabajamos metodología de la investigación. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes que de repente vienen bien motivados a las asignaturas con la expectativa de que van a empezar a hacer la tesis, la investigación o van a empezar a hacer el encuentro con el trabajo de la metodología de la investigación, poco a poco no se vayan desencantando y no se vayan atiborrando y no se vayan frustrando de este trabajo como en el gráfico que presentamos? Cómo hacer que el día a día y cómo hacer que los elementos propios de la investigación no entierren a nuestros estudiantes en su práctica investigativa y cómo hacer que más bien los haga florecer como académicos, los haga florecer como hombres y mujeres de ciencia y de tecnología. Ese es un punto fundamental. Y ahí nos tenemos a nosotros. Siguiente, por favor. Nos tenemos a nosotros porque entre nosotros, entre docentes, tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, a observarnos, a reflexionarnos, a admitir las cosas que nos salen bien y admitir también las cosas que tenemos como oportunidad. Lo peor no es cometer un error, lo peor es tratar de justificarlo, como decía Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906. Y entonces bienvenidos los errores, y entonces bienvenidos los errores y las frustraciones, porque de ellos aprendemos, y entre nosotros mucho mejor todavía. Siguiente. Por ejemplo, yo me voy a basar, bueno, por efectos del tiempo, no nos va a dar mucho, quisiera extenderme muchísimo más para otros ejemplos, pero me voy a basar en dos ejemplos, en dos puntos que son el inicio de la investigación y es en los que de repente empezamos a experimentar oportunidades de mejora y debilidades, tanto nosotros como docentes y nuestros estudiantes. Y digo nosotros porque somos parte de ese trabajo. Y digo nosotros porque también suelo cometer errores y también suelo aprender de mis lecciones. Y es lo más natural. Entonces, en el primer ejemplo, en el primer caso, ¿cómo presentamos la epistemología y la metodología? Hasta hace poco tiempo, colegas, les soy sincero, hacía un gran esfuerzo por sintetizar los modelos epistemológicos, como se presentan en este cuadro, por ejemplo, y trataba de llevarlo de la mejor manera al aula y de presentarlo con la mejor experiencia posible. Y entonces me prevenía de lecturas, me prevenía de videos, me prevenía de una serie de elementos. Y llegábamos a síntesis como esta, ¿no? Por ejemplo, los modelos epistemológicos A, B, C, D, E tienen como concepción del conocimiento A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esta concepción del conocimiento genera estas formas de intervenir en la realidad del conocimiento, o sea, metodologías. Y estas metodologías generan intereses de investigación centrados en objetivos distintos como A, B, C, D, E. ¿Entendieron? Sí, entendimos todo. Hasta el examen, más o menos. Después se esfumó. Cuando llegamos específicamente a usar la metodología, a usar las técnicas, a usar el enfoque, etc.,
desapareció desaparecieron todos estos rudimentos. ¿Por qué? Porque quien hizo el esfuerzo de comprender, de sintetizarlos y de meterlos al aula fuimos nosotros de repente. Y tal vez concedimos también esa gracia a nuestros estudiantes y nos contentamos con que nos entendieran el discurso. Y entonces aquí un gran error, colegas, ¿por qué? Porque al no dar la opción de un entendimiento cabal y real de los modelos epistemológicos, o sea, de los paradigmas, y que esos paradigmas, de acuerdo a Bericat, se traducen en metodologías, en métodos lógicos propios de aplicación a la realidad, les estamos cortando la principal vía de que no todo problema de la realidad puede ser investigado con el mismo paradigma y con el mismo enfoque metodológico. Y que la realidad, como decía Jürgen Habermas, está compuesta de muchos tipos de problemas, principalmente agrupados en los técnicos, en los prácticos y en los sociocríticos. Y que si los sabemos distinguir, entonces vamos a dar una gran apertura y un gran manejo epistémico y metodológico a nuestros estudiantes. ¿A qué quiero llegar? Que aquí el error que frecuentemente cometemos es que dejamos este análisis, este diálogo y esta discusión en un nivel muy simbólico, en un nivel muy complejo, muy abstracto, y no lo ponemos en el contexto del estudiante, y no lo ponemos en el alcance del estudiante. Y entonces, siguiente por favor, surgen experiencias como estas, en donde podemos sacar desde el propio contexto los enfoques y los paradigmas que subyacen a la propia opinión de las personas. Porque, ¿qué cosas son los paradigmas? Los paradigmas son las formas, son las concepciones que tenemos nosotros para poder desarrollar el conocimiento y que nos generan formas lógicas de pensar y de expresar nuestras ideas. Y cada vez que expresamos ideas, con un cierto orden lógico, por supuesto, lo que hacemos es develar esas concepciones. Lo que pasa es que muchos de nosotros no las sabemos identificar y no las reconocemos. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, y el último partido de fútbol de nuestra selección, Perú 2, Brasil 4, ¿qué opinan, señores, en el aula? ¿El profe se volvió loco? No, porque empiezan a surgir las opiniones. Y unos dirán, al revisar la jugada previa a los penales, se observa que en las dos no existía falta previa. Se basa más en las pruebas, en las evidencias, en la constatación, en la comprobación. Otros dirán, el hecho cierto es que perdimos. El hecho fáctico, lo real. Y otros dirán, hay una organización en la Conmebol con intereses que protegen a los equipos grandes. Entonces él trata de encontrar estructuras subyacentes en cada hecho, en cada objeto de la realidad. Muy bien. Y otros dirán, aprendamos la lección y tomemos previsión para el siguiente partido. Ya fue. Entonces miremos para adelante y a ver ahora cómo sí logramos ganar en el siguiente. Y entonces asumirá de repente una concepción mucho más pragmatista. Y otros dirán, bueno, para ellos fue un triunfo inobjetable, para nosotros fue un robo y la prensa está dividida. Y entonces buscarán más por interpretar a cada quien a partir de su propio contexto natural. Y entonces si vamos reflexionando con ellos, vamos a encontrar de que detrás de cada opinión existe un aspecto en el cual basan esa opinión, y ese aspecto es la concepción, es la percepción que tienen. Y está íntimamente ligada a esas concepciones que están atadas en las epistemologías y en los modelos epistémicos, en los paradigmas. Y entonces, si vamos más allá, recién podemos identificar y quiénes están pensando así. Y entonces, a partir de eso, podríamos nosotros mismos ayudar a nuestros estudiantes a que se autorreconozcan cuáles son los paradigmas subyacentes y los enfoques subyacentes a ellos, en sus opiniones, en su concepción diaria, y en la concepción y en las opiniones académicas que tienen también en sus asignaturas. ¿De acuerdo?
Y esto no no con el afán de llegar a los ismos y hacer fracturas y hacer radicalismos, para nada. Simplemente de afirmar que estamos, como dijeron los colombianos a fines del siglo pasado y los españoles después, estamos con vistas a una investigación holística, a una investigación que sepa reconocer lo complejo y lo diverso, lo múltiple de nuestra realidad y de nuestro mundo actual. Y que, como dijera Edgar Morán, ni todos los paradigmas, ni todos los enfoques, ni todas las metodologías juntas sirven siquiera para poder entender y darnos respuestas de lo complejo y de lo incierto de nuestro mundo actual. Y entonces reconocer estas concepciones y estos enfoques no para dividirnos, sino más bien para tenerlos como una inmensa galería de la cual poder escoger propósitos y naturalezas de problemas de investigación, propósitos y naturalezas de metodología de trabajo, de la cual nuestros estudiantes puedan valerse y desarrollar, y en la cual nosotros podamos formar y fortalecer a nuestros estudiantes. Y entonces los estudiantes y nosotros veremos de manera natural por qué los problemas que van sacando en sus investigaciones nos van generando enfoques y metodologías alternos y alternativos. Y entonces será de lo más natural desarrollar paralelamente enfoques y metodologías sin necesidad de tener encuentros radicales. Y entonces mientras unos van desarrollando metodologías con enfoque cuantitativo y otros con enfoque cualitativo y otros con enfoque mixto, nosotros podemos ir enriqueciendo nuestras aulas y dar con nuestros estudiantes ese mensaje, ¿no? De que la investigación finalmente es esa búsqueda de la verdad científica, pero a través de diversos caminos y de diversos intereses metodológicos y de concepción que existen. Ahora, eso no quita que determinadas carreras que van adoptando y que van adoptando determinadas posiciones o enfoques metodológicos por necesidad o por involucramiento a determinados tipos de escuelas, corrientes o tendencias, puedan hacerlo como comunidad científica, para nada, al contrario. Eso ayuda a que cada enfoque metodológico y cada paradigma siga avanzando científicamente en su desarrollo. Y es ley del desarrollo científico. Segundo ejemplo. Siguiente, por favor. El segundo tema que quisiera reflexionar con ustedes es cómo trabajamos los problemas. Estoy viendo algunos, estoy viendo algunos comentarios en el chat. Quisiera verlos. Denme por favor un minuto para irlos viendo, para poder dar algún comentario. Correcto. A ver. Correcto, muy bien, colegas. Totalmente de acuerdo con los comentarios que van haciendo los colegas, ¿no? Nuestra formación debe ser plural, nuestra formación como metodólogos en la investigación tiene que ser abierta, tiene que ser amplia y tiene que dar cabida a todas las concepciones y a las metodologías, porque no sabemos exactamente en qué momento y con qué grupos vamos a tener que trabajar de repente de acuerdo al interés de los problemas y la naturaleza y complejidad que traigan los problemas de ellos para poderlos orientar. Y segundo, asistir a los enfoques metodológicos, cuantitativos, cualitativos o mixtos de una manera natural. Les comentaba de Habermas, por ejemplo. Habermas nos decía, ¿no? Cuando un grupo de investigadores se enfrenta a situaciones técnicas, por ejemplo, se cayó mi método, se cayó mi procedimiento, se cayó mi recurso, se cayó mi herramienta, mi instrumento, ¿qué hago? Escoge otra. ¿Cómo escojo? Comprobando. Y entonces, para los problemas técnicos, el mejor enfoque es la vía cuantitativa y por supuesto que es la mejor opción. Pero no siempre tenemos problemas técnicos, hay veces tenemos problemas prácticos de relaciones. Se me cayó mis relaciones con mis colegas, se cayó mis relaciones con mis estudiantes, se cayeron mis relaciones con mis pares, con mis jefes, etc. Entonces, la investigación cuantitativa ahí poco puede hacer. Y ahí sí podemos entrar con la investigación cualitativa para poder desarrollar
acercamientos, empatías a nivel de grupos, a nivel de personas, para poder acercarnos, comunicarnos, interpretarnos en nuestros escenarios naturales y a manera de espejos poder encontrar caminos más o menos comunes. Y no siempre tenemos problemas prácticos, algunas veces tenemos problemas críticos, es decir, situaciones en las cuales necesitamos no solamente explicar la realidad, no solamente cambiar algo específico o aislado de la realidad, ni tampoco necesitamos solamente interpretarnos para acercarnos y comprendernos, sino más bien, además, necesitamos cambiar y transformar esa realidad, esas prácticas, porque si no lo hacemos de repente, ya hemos agotado el Pareto o no tenemos opción viable de continuar. Y entonces los problemas críticos no solamente requieren de explicaciones y de interpretaciones, sino además de conversiones, de transformaciones, que puedan ser en un nivel individual o en un nivel colectivo. Y entonces presentando esto así a nuestros estudiantes de una manera natural, ellos encuentran una lógica preponderante en su camino y ven a la investigación como eh, como esa realidad que les ofrece, esa posibilidad que les ofrece o esa actividad que les ofrece, no uno, sino varios caminos para poder dar cuenta del conocimiento y de la resolución de los problemas que le van surgiendo, primero en lo académico y después paralelamente y posteriormente en lo laboral, e inclusive en lo personal. Perfectamente de acuerdo con ustedes, colegas. Y todas las concepciones y todos los enfoques metodológicos tienen que seguir avanzando y tienen que seguir desarrollándose y tienen que seguir perfeccionándose. Porque es la naturaleza de los problemas y es la naturaleza de la realidad la que nos va imponiendo con qué enfoques metodológicos debemos asistir a desarrollar el tratamiento de cada uno de esos problemas. No es al revés, como muchas veces pensamos y nos quisieron hacer creer también algunos. En este segundo ejemplo, ¿cómo trabajamos los problemas que traen nuestros estudiantes en sus ideas de investigación? ¿Los vemos así? Solamente señalamos, oiga, usted abordó un tema sin fundamentación básica de tipo epistémico y metodológico, por eso su tema está medio endeble. Oiga, usted convirtió el trabajo de investigación en una tarea o requisito, parece que para usted no es un tema de compromiso, simplemente de cumplir tareas. Oiga, usted ya piensa que ya todo está descubierto o estudiado y no ha encontrado ningún tema. Oiga, ¿usted por qué ha abordado un tema que no es propia a su disciplina? O de repente no está teniendo la experiencia o la formación necesaria para poder abordar este problema. ¿Qué le pasa a usted? Oiga, le falta dimensionamiento a su tema de estudio. Comprométase más con un proyecto que sea viable, oiga usted, porque yo veo que esto no es viable. Oiga, usted inicia el trabajo con ideas, está iniciando su trabajo con ideas muy vagas. Está bien que los libros digan que inicialmente las ideas de investigación sean algo vagas, pero no tanto. Oiga, ¿y usted pretende formular un un problema de investigación de manera intuitiva? No, pues así no sale la cosa. Oiga, ¿y usted está planteando un problema con una respuesta muy obvia? Ya está, pareciera que es conocida de antemano, que esto no va a conducir a un proceso de investigación previa. Oiga, usted trata de definir el problema sin contextualizar algo. Oiga, usted ha dejado el problema en un ámbito muy genérico, sin precisarlo, tiene que delimitarlo. ¿Actuamos así cuando recibimos los problemas de investigación de nuestros estudiantes? Nos contentamos con hacerles notar el error y nos congraciamos con hacerles notar ese error, colegas. Entonces ahí quisiéramos compartir esta experiencia que les traía de Mario Bunge y que un poco nos ha ayudado a todos en la universidad. Cómo hacer por reconstrucción metodológica, un giro a nuestra enseñanza y al aprendizaje y a nuestras metodologías también. Siguiente, por favor. Recuerden que cada vez que llevamos una reconstrucción metodológica, una enseñanza, un aprendizaje, metodología de la investigación al aula, son 4 los elementos que ponemos en juego. La actitud con la cual vamos a formar, los criterios que vamos a trabajar con nuestros estudiantes, las pautas que tenemos que brindar y las alternativas que tenemos que proponer y hacer alguna de ellas viables con nuestros estudiantes. Y entonces aquí, algo que nos ha podido ir dando resultados, de repente no tan buenos, pero sí es que revisemos un poco los compromisos, las metas y las aspiraciones que tienen nuestros estudiantes realmente frente a sus temas de investigación. Hasta dónde es que se tienen que comprometer y hasta dónde es que esa investigación le puede dar alguna aspiración, le puede dar satisfacción de alguna meta. ¿De acuerdo?
cierto es que los estudiantes tienen intereses y aspiraciones distintas. Y entonces no es cuestión de tenerlos en un redil. Y entonces el docente de metodología de la investigación tiene que ser plural y amplio. Y algunas veces te tendrá que tocar, como acá en la universidad, alumnos de una carrera y de otra, con intereses y vocaciones distintas. Pero lo cierto es que necesitamos ahí trabajar mucho de cuánto alimenta la investigación y la metodología de la investigación, que necesitamos trabajar con ellos su formación, su carrera y sus intereses. Ese es el principal tema. Y con el problema de investigación mucho más, porque ustedes y yo sabemos que la investigación, así como nos quita sueños y no, literalmente, ¿no? Nos quita grandes pestañadas, también nos genera grandes satisfacciones, como por ejemplo, cuando las concluimos, nos convertimos en especialistas en ese tema, ¿cierto? En este caso, una vez que hemos trabajado la parte actitudinal con el estudiante, bajamos a los criterios. Y entonces aquí es vital volver a trabajar con el alumno. ¿Cuál es el fundamento, el principio o la norma que hay detrás de esto? Por ejemplo, un problema bajo el enfoque cuantitativo, ¿cómo debe trabajarse? Y entonces ahí tenemos que recordar que en el enfoque cuantitativo, por ejemplo, es un ejemplo, nosotros tenemos que contrastar deducciones derivadas de un marco teórico con la realidad. Allá, entonces los marcos teóricos son lo primero. Y el marco teórico entonces nos brinda interpretaciones y explicaciones de la realidad, ¿cierto? Entonces, si este fundamento, si este principio o la norma que le presentemos, lo que tenga que presentarse para el elemento que estamos trabajando, está bien entendido por nosotros y por los estudiantes y está bien trabajado, entonces recién vamos a buscar las pautas. Y entonces, ¿qué pautas tenemos? ¿Qué opciones? ¿Qué posibilidades tenemos para poder trabajar, en este caso, mi problema de investigación, la formulación de mi problema de investigación? Muy bien, entonces ahí traemos de nuestras reconstrucciones metodológicas, por ejemplo, se me ocurren dos opciones, dos posibilidades. ¿Cuál? La de Rodríguez Sosa, peruano, que nos sugiere en sus experiencias en algunas universidades de la capital, de la idea al problema, ¿no? Un conjunto de pasos. Y encontramos también otra opción, por ejemplo, en otro metodólogo peruano, Aristides Vara, ¿no? Que nos da los 6 pasos en la famosa metodología del embudo. Y entonces se lo presentamos a nuestros estudiantes y les decimos, no, acá tenemos dos opciones. Podríamos ir con los procedimientos de la opción que nos propone Rodríguez o podríamos ir con los procedimientos de la opción que nos propone Vara. Y entonces los chicos tienen alternativas y con ellos ensayamos la que mejor pueda calzar para ellos. Porque obviamente algunas metodologías y algunos procedimientos van a surtir buen efecto en algunos y en otros no. Porque es así. Juan Ignacio Pozo Municio decía, ¿no? Los procedimientos, por lo tanto la metodología, son aprendidos de acuerdo, son contenidos como el agua, ¿no? Siempre adquieren la forma del contenido, del recipiente que lo contenga. A diferencia de los conocimientos que son como el agua en estado sólido, ¿no? Que sí pueden ser mejor trabajadas y tienen forma definida. Y es por eso que en los procedimientos, en la metodología, siempre hay que ir con opciones, con más de una opción que representen alternativas para nuestros estudiantes. Y entonces ahí sí tenemos que cuestionarnos duro ese hecho de ser muy normativos en los procedimientos, que en esas obligatoriedades y en esos formalismos que nos encajonan a una sola forma, que nos encajonan a un solo procedimiento. Y estoy hablando de los procedimientos, no estoy hablando de las estructuras con las cuales presentamos los documentos o los reportes de la investigación, que vendrían a ser el ropaje externo de la investigación.
Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, aplicando esta experiencia, miren, tenemos la aplicación de la ruta para convertir la idea del problema de investigación de Jorge Rodríguez Sosa, el 2010, y él nos dice, ¿no? Si tú quieres convertir una idea en un problema de investigación, estos 6 pasos. 1, revisa teorías por cada aspecto de tu tema o idea que has elegido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya, yo traje al aula como idea, mi estudiante, ¿no? Pensamiento creativo y neurobiología de la creatividad. Bien, esos 2 aspectos son la idea que he traído. Entonces, ahora tenemos que revisar teorías, modelos teóricos por cada una de esos aspectos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la vía en un enfoque cuantitativo que, de acuerdo a su criterio, al criterio o pauta a seguir ahí, nos dice que primero tenemos que revisar las interpretaciones teóricas para poder hacer recién un contraste con la realidad posterior. Muy bien, entonces, el segundo paso que nos dice Rodríguez Sosa es evalúa y elige teorías por cada variable. Y entonces este alumno, al haber revisado las teorías y los trabajos que hay referentes respecto a esos 2 temas, llega a evaluar y elegir o seleccionar el modelo de la estructura del intelecto de Guilford para su primer aspecto, que es pensamiento creativo, y asume la perspectiva neuroquímica de la creatividad, o sea, la secuencia de conocimientos que hay hasta la actualidad sobre la neurobiología de la creatividad. Muy bien. El tercer paso que nos dice Rodríguez es, una vez que has elegido una teoría o una perspectiva teórica por cada uno de tus aspectos o posibles variables, entonces analiza el contenido de esas teorías respecto a tu tema de investigación. Y entonces aquí el estudiante encuentra que respecto a pensamiento creativo hay contenidos, operaciones, productos, actitudes y dimensiones. Y respecto a la neuroquímica de la creatividad, hay sistemas neuroquímicos. Ya hurgó, se fue más adentro. Y el cuarto paso que nos dice Rodríguez Sosa es redefine o especifica tus variables o estos aspectos generales. Y entonces, después de haber leído, después de haber seleccionado estas teorías y después de haberse metido a la comprensión profunda de esos temas, llega a la conclusión de que su aspecto de estudio no es pensamiento creativo, sino creatividad visomotora. En este caso hizo una especificación de su variable. Y no es toda la neurobiología de la creatividad, sino solo el sistema dopaminérgico, la activación del sistema dopaminérgico, que es uno de los sistemas neuroquímicos que podemos encontrar en la neurobiología de la creatividad. Entonces, por curso natural de esta comprensión y de esta producción inicial del conocimiento de nuestros estudiantes, transforman su idea, su temita, en un problema de investigación. De una forma natural, con apoyo nuestro, por supuesto. Y el quinto paso que nos dice Rodríguez Sosa es elabora la posible pregunta. Muy bien, como ya tenemos las variables, formulamos la pregunta. ¿Cuál es la relación entre, en este caso es un trabajo de correlación, entre creatividad visomotora y la activación del sistema dopaminérgico? Miren, el tránsito de la idea que inicialmente fue pensamiento creativo y neurobiología de la creatividad, ahora, ¿cuál es la relación entre creatividad visomotora y la activación del sistema dopaminérgico? Y el sexto paso que nos dice Rodríguez Sosa en su ruta es explicita la unidad de análisis, el lugar y el tiempo del problema. Y entonces a esta preguntita le añadimos la unidad de análisis, por ejemplo, estudiantes de la carrera X, el lugar de la universidad tal y el tiempo o periodo, ¿no? En el año tal. De tal forma que hemos ofrecido una reconstrucción metodológica con criterio, con pautas y con posibilidad de alternativa de que nuestro estudiante pueda asumirlo. Y de esta manera damos cuenta de una experiencia como muchas otras que podemos trabajar juntos como maestros y como metodólogos de la investigación
no solamente en nuestra universidad, sino en todos los espacios académicos y de investigación que podamos tener. Y de hecho, siguiente por favor, los invitamos a ustedes a que juntos intentemos siempre y a través de esta experiencia en la Universidad Continental con este curso de especialización, a superar lo que nos aqueja en la investigación. Y esperemos que estos problemas representados en estos 3 últimos memes no sean lo común en nuestras aulas, sino más bien sean un recuerdo gracioso y capcioso del pasado. Muchísimas gracias y a la orden de las preguntas que sistematice y ordene la mesa de conducción. Muchas gracias, Juan José Cárdenas, por la exposición de tan importante tema. A continuación pasamos a la ronda de preguntas, bueno, que se han escrito en el chat. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Condori. ¿El proceso de investigación objetiva como característica considera lo cuantitativo y cualitativo de manera integral? ¿No se puede desligar o no se entiende? Estimado profesor, su micrófono está desactivado. Disculpe. Correcto. Sí, Ok, gracias. Bien, lo que tenemos aquí que en mi opinión, por supuesto, que puede ser discutible, refutable, por supuesto, también, es que lo primero que tenemos que advertir es la naturaleza del problema. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Es el problema que nos trae el estudiante es de naturaleza más que nos aboca más a una concepción cuantitativa, a una concepción cualitativa o a una concepción mixta, ¿no? O sea, y en función a eso sortear la metodología y después de eso, con ese criterio, empezar a proveer la reconstrucción metodológica apropiada, o sea, la metodología, el procedimiento que necesita el estudiante. Siguiente pregunta, por favor. Sí, tenemos una siguiente pregunta, profesor. ¿Se entiende, cómo se podría estimular aún más el desarrollo y producción de la investigación en educación y psicología? A ver, de repente nosotros podríamos intentar mucho más como docentes, trabajar en nuestros estudiantes este aspecto de los niveles de conciencia frente a la investigación, ¿no? Nuestros estudiantes han venido a la universidad a formarse como profesionales. Y un profesional, la única forma que tiene para solucionar sus problemas es investigando, no tiene otra. Si uno es obrero, operario, ¿no? O auxiliar en un trabajo, va a su supervisor y le dice cómo tiene que hacerlo. Y ese supervisor, que es un técnico especialista, le dice cómo tiene que hacerlo. Si ese supervisor especialista no sabe o malogra su trabajo o en algún momento se estanca, tiene un profesional al cual consultarle para que éste le absuelva eso. Pero el profesional es líder de todo el equipo. Y él cuando tiene problemas, ¿a quién le tiene que consultar sus problemas? A la investigación. Y entonces el profesional tiene en la investigación su herramienta potente, potencial y primera de auxilio para poder ayudarle a desarrollar los conocimientos que necesita para conocer y resolver los problemas ahora en el mundo académico y después en el mundo laboral. Yo creo que si hacemos mucho más conciencia de esto en nuestros estudiantes, y si hacemos más nivel de conciencia en que cada vez que nuestros estudiantes están haciendo producción e inclusive reproducción del conocimiento científico en muchas de sus asignaturas, y si lo están haciendo con rigor, eso está contribuyendo a que ellos adquieran herramientas que les van a posibilitar ahora y en el futuro producir los conocimientos de manera científica y tecnológicamente válida. Y eso sí sería un logro, y eso sí sería más que despertarles un interés, hacer que la metodología de la investigación sea un motivo de vida académica y laboral de ellos, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta. Lamentablemente en nuestro país llamamos tesis a cualquier cosa, cuando en realidad no lo son. Hay un problema de lenguaje. El cuestionamiento sería, ¿cuándo es tesis y cuándo es trabajo de investigación?
Ujú. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y en todo caso, ahí lo que tendríamos que hacer, a lo mismo de la primera pregunta, todos los problemas de investigación, todos los problemas que merecen ser investigados, podrían tener una catadura de, por ejemplo, de un trabajo este, que sea la coronación, la culminación académica formal de nuestra formación en las universidades, en el pre y en el posgrado, tipo tesis, ¿sí o no? No es tanto defender los productos formales de de uno u otro enfoque, sino más bien es dar la relevancia y darle los topes cada vez en mayor nivel de complejidad para poder seguir saliendo de esta dependencia científica y tecnológica que todavía nos embarga, para que podamos nosotros tentar esos otros desarrollos y evoluciones. Partiría de eso, ¿no? Partiría yo mucho de, de centrarnos muy bien en los tipos, naturalezas y complejidades de los problemas que merecen ser estudiados y en qué nivel de consideración formal tendrían que estar, ¿no? Si es en un nivel doméstico de asignaturas, que también se hace mucha investigación científica, o en un nivel ya de coronación, de culminación final de la investigación. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, profesor. Tenemos una siguiente pregunta. Como docente de literatura y lenguaje, ¿puedo beneficiarme del programa si es que este tiende a la investigación cuantitativa? Por supuesto que sí, porque en el programa nosotros hemos tenido algunas promociones en las que, si bien es cierto, el sílabo y el programa desarrollan los modelos cuantitativos por propia preferencia de nuestros usuarios, no quita que en algunas promociones hemos hecho también trabajos alternativos. Y esa es una buena experiencia porque paralelamente en el mismo trabajo desarrollamos ambas metodologías, ¿no? Y eso retroalimenta a todos, ¿no? Y hemos visto cómo investigadores, docentes, metodólogos cuantitativos y cualitativos no tenían problema y al contrario enriquecían más bien sus perspectivas metodológicas, ¿no? Muchas gracias, Siguiente profesor. pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas más, por favor. Cuando una persona elabora una propuesta, pero no lo implementa o ejecuta, ¿cómo se podría considerar tipo básico o aplicado y de alcance descriptivo o explicativo? A ver, la, la investigación nos da tres opciones, ¿no? Para poder desarrollar tres grandes grupos de opciones, diría yo. No solamente tres opciones como tal. Un primer gran grupo dentro de las cuales están las opciones, posibilidades o tipologías. No hay una sola, sino hay múltiples tipologías de acuerdo al criterio de tipologización que utilicemos, y que es la que nos permite conocer, comprender o extender el conocimiento de los problemas de la realidad. Y entonces a ese tipo de investigaciones solemos denominarles investigaciones teóricas, básicas, sustantivas, puras, etcétera, dependiendo del criterio de clasificación. Hay otro grupo de opciones, de posibilidades, en donde nosotros utilizamos ya conocimiento existente en la ciencia y lo utilizamos para poder solucionar o intentar solucionar algún problema concreto de la realidad. Ya ese tipo de investigaciones suelen denominarse aplicadas principalmente, ¿no? Y existe un tercer grupo de opciones, que es donde están las soluciones. Y entonces aquí encontramos alumnos principalmente de ingenierías y en negocios también, en marketing mucho más, cuando nos dicen, profesor, yo quisiera investigar a ver qué tan efectivo es esta solución, esta idea de negocios o esta idea posible de convertirse en una solución.
Y entonces ahí a eso las tipologías le llaman investigación tecnológica. Entonces, va a depender mucho, vuelvo a repetir, de la naturaleza del conocimiento que nos rete el problema de investigación también para poder adecuarlo en alguna tipología específica, dependiendo del criterio de tipologización que estemos utilizando. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. ¿Cómo debo motivar al alumno si ya viene con la idea de que hacer una investigación es complicado y no le agrada mucho? En realidad, nuestros alumnos necesitan mucha motivación, pero no esa motivación malentendida de que simplemente tiene que ver con el gusto o con el hecho de satisfacción en tanto ocurra algo. Muchas veces confundimos los docentes en la universidad y también en la básica, de que motivar al alumno es tenerlo contento y tenerlo y generarle un interés simplemente por el gusto o por la alegría de estar con nosotros. Y en realidad la motivación es hacer que el estudiante tenga un motivo para estudiar. Entonces ese es el reto, cómo hacer que la investigación y la metodología de la investigación se conviertan en un motivo. Y ahí va el ejemplo que les daba, ¿no? De cuál es el uso real y cuál es la real valía que tiene la investigación en la vida académica y en la vida profesional de una persona, ¿no? De un estudiante universitario. Entonces, si él entiende perfectamente eso, y además vamos al aula con esa actitud y vamos al aula con reconstrucciones metodológicas que realmente lo instrumenten, lo apertrechen y le presenten a la metodología de la investigación como un gran anaquel, como un gran andamio en el cual puede él escoger, seleccionar metodologías, hasta herramientas e instrumentos válidos para poder trabajarlos. Entonces, creo que ellos van a tener un buen motivo para poder no solamente ver a la metodología de la investigación como una herramienta, sino como un aliado de su vida académica y de su vida laboral. Gracias. Muchas gracias, profesor. Agradeciendo a todas las respuestas otorgadas por usted. Bueno, y acabamos con la rueda de preguntas. Quiero comentarles un poco acerca de nuestra modalidad de estudios y el programa de especialización en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica, tesis. Bueno, al estudiar nuestro programa, otorgamos el grado académico. Luego de aprobar todos los módulos, se otorgará el certificado de especialista en programa de especialización en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica, tesis, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, con una duración de 144 horas lectivas y en modalidad clases a distancia en tiempo real. El plan de estudio se divide en 7 módulos. El módulo 1, búsqueda de evidencias, factores causales, intervenciones. Módulo 2, metodología de la investigación 1. Módulo 3, elaboración y validación de instrumentos, recolección de datos. Módulo 4, estadística aplicada a la investigación 1. Módulo 5, estadística aplicada a la investigación 2. Módulo 6, metodología de la investigación 2. Módulo 7, planificación, organización, redacción y asesoría de tesis. Siguiente, por favor. Nuestra plana docente, Juan José Cárdenas Valdés, quien estuvo en este momento con nosotros, es director académico de la modalidad semipresencial en la Universidad Continental, conferencista en temas de investigación, autor de diversos textos educativos, maestro en educación, docencia y gestión educativa, licenciado en educación. También nuestro docente César Solís Lavado, investigador, autor de diversos textos de estadística y didácticas, ex jefe de calidad y STP, SAN, profesor de estadística en pre y posgrado, jurado de tesis, maestro en didáctica universitaria, licenciado en matemática y física. También nuestro docente Alfonso Gutiérrez Aguado, coordinador de investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, magíster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista de gestión en salud, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y así nuestra plana docente, como Aldo Aguayo Meléndez y Loli Chávez Cabrera, ¿no? Con toda la experiencia que pueden ustedes leer en la pantalla.
Siguiente, por favor. Bueno, nuestro programa de especialización en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica tesis tiene inicio de clases este mes de noviembre y pueden observar, por favor, ahí los contactos para cualquier información adicional, la gestión de matrículas y los procesos que tenemos en la universidad. Tienen 2 contactos ahí, por favor. Les agradecería puedan tomar nota. Obviamente los contactos se les va a extender. Bueno, comentarles un poco de nuestra experiencia en cifras. La Universidad Continental, en nuestra escuela de posgrado, tiene más de 135,000 alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 22 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, en MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado, 134 ediciones de maestrías. Siguiente, por favor. Sí, y comentarles que estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Una vez completada, podrán acceder a la constancia digital. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Para mayor información del programa de especialización en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica, tesis, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estimado profesor Juan José Cárdenas, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el... Siguiente lámina, por favor. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestro webinar, Metodologías de la Investigación para Docentes. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Buenas noches, muchas gracias. Este círculo virtuoso que hacen que ellos produzcan y para producir tienen que demandarle al mundo porque ellos no tienen todo lo que se requiere para producir. ¿No? Interesante. Sigamos, por favor. Porter, ¿no? Para terminar ya con el concepto de competitividad regional, Porter nos habla de competitividad como país, ¿no? Pero ese mismo razonamiento de Porter es totalmente aplicable para las regiones. ¿No? Porter nos dice que la ventaja competitiva de un país es su capacidad para atraer a empresas locales o extranjeras y utilizarlas como plataforma para llevar a cabo sus actividades. Capacidad de atraer empresas. Fíjense, quedémonos con eso en esta charla. La capacidad de atraer empresas. Claro, Porter dice al país, ¿no? Pero ya les dije, el país, no todo el país es competitivo, no todos los territorios son competitivos. Algunos de los territorios en los países que son ricos son competitivos. Ese razonamiento vale para las regiones. Entonces podríamos decir que la ventaja competitiva de una región es la capacidad de atraer a lo México, ¿no? A lo México, la capacidad de atraer a empresas locales y extranjeras para utilizarlas como plataforma de llevar a cabo sus actividades. Capacidad de atraer empresas. Avancemos, por favor. Miren, estos son los resultados. Ya ahora que conocemos el índice de competitividad, les quería mostrar aquí, basado en ese concepto, se construye en el Perú el índice de competitividad. Lo calcula el Instituto Peruano de Economía en el Perú, ¿no? Y este índice que calcula el Instituto Peruano de Economía trata de replicar la metodología que usa el World Economic Forum para calcular el índice de competitividad mundial, ¿no? Con pequeñas variaciones, pero básicamente la misma metodología. Y cuando calcula la competitividad de las regiones, ¿cierto? Encuentra este resultado. Desde la región más competitiva que es Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua, hasta las menos competitivas que están, ¿cierto? En Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Puno y Apurímac. Eso es un poco, digamos,
basado en este concepto que hemos visto hace un momento, la capacidad de atraer y retener empresas, tanto locales como extranjeras, se va a cumplir, digamos, en ese orden, ¿no? En Lima probablemente con mucha probabilidad, en Arequipa también, pero en Cajamarca y en Huancavelica es muy probable que ninguna empresa sea, digamos, esté muy animada en invertir en esos territorios porque no hay las condiciones pues, para esto, ¿no? No hay las condiciones para poder instalar una empresa competitiva o una empresa internacional o local que pretenda ser competitiva. No hay las condiciones de esos territorios. ¿Cómo construimos las condiciones para esos territorios? Miren, pero la competitividad que mostramos en estos territorios nos pasan factura como país. Miren, hay departamentos como los de arriba, Lima, Arequipa, Tacna, que son muy competitivos. Y si uno va en esos departamentos y mide los aspectos sociales, como por ejemplo la pobreza, te vas a encontrar que la pobreza, ¿cierto?, es poco significativa. Respecto de otras regiones, si uno va a las regiones menos competitivas, como Huancavelica, Cajamarca y Huánuco, son las menos competitivas, porque, ojo, competitividad es un concepto que se mueve alrededor del concepto de economía. Competitividad tiene que ver con empresas, tiene que ver con mercados, tiene que ver con economía. Entonces, la pregunta aquí es, esto que sucede en la economía, esto que está sucediendo en la economía, ¿perjudica a la persona? ¿Cierto? Y en la siguiente diapositiva vamos a tener esa respuesta. La siguiente, por favor. Miren, el mismo dato que les acabo de presentar a la izquierda y un dato nuevo, ¿cierto?, a la derecha. El índice de competitividad del 2019 comparado con la pobreza del 2018, ¿no? Se comparan, digamos, con estas diferencias básicamente por los datos, ¿no? Por la actualización de datos. ¿Qué conclusiones sacamos acá? Como dice ahí, ¿no? Estos resultados nos indican que existe una relación directa, ¿no? Más bien inversa, ¿no? Inversa entre competitividad y desarrollo, en este caso entre competitividad y pobreza, una relación inversa entre competitividad y pobreza. De las 8 regiones menos competitivas del país, 7 son también las más pobres. O sea, si tú tienes un problema de competitividad, vas a tener un problema de pobreza. Eso es lo que está diciendo acá. Si resuelves tu problema de competitividad, si gestionas tu territorio como gobierno regional, como gobierno local, creando condiciones para que las empresas se desarrollen, se desenvuelvan y compitan en el mercado nacional o internacional con éxito, lo que vas a resolver indirectamente, casi sin proponértelo, es el problema de pobreza. ¿No? Es una relación muy estrecha. Hay una, como decimos los economistas, hay una correlación entre estas dos variables. Y para que me crean aún más, ¿cierto? En esta correlación, la pobreza es apenas solamente una de las variables que explican el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. Siguiente, por favor. Les he traído aquí el índice de desarrollo humano también del 2019. El índice de desarrollo humano, digamos, tiene tres variables con las cuales se calcula el índice de desarrollo humano. La variable pobreza o la variable riqueza monetaria, ¿no? Es lo mismo, digamos, con otro nombre. La esperanza de vida al nacer y el acceso a la educación. Son 3 las variables que explican el desarrollo humano, ¿no? Y pobreza es 1. Entonces, si a esa comparación que hemos hecho hace un minuto le ponemos al lado, lamentablemente por tamaño de la diapositiva no pude ponerlo al lado, porque hubiera sido muy rico ponerlo al lado, si le ponemos al lado el índice de desarrollo humano, vamos a darnos cuenta, y seguramente ustedes se acordarán de quién estaban arriba y quién estaban abajo. Fíjense, Lima, Moquegua, Arequipa, que son los que eran más competitivos, menos pobres y además, ¿cierto?, tienen el mayor desarrollo humano en el país. Lima, Moquegua y Arequipa. ¿Y quiénes tienen el más bajo desarrollo humano en el país? Aquellos que eran menos competitivos, pero también más pobres. Huancavelica, Apurímac, Amazonas y Cajamarca. Entonces, todo aquí, ¿cierto?, está altamente correlacionado. Competitividad, pobreza, desarrollo humano. Todo está conectado.
Entonces, entonces, profesor, ¿por dónde empezamos, no? Fíjense, ¿por dónde empezamos? Y esa es una buena pregunta. Deberíamos empezar, ¿cierto?, por la economía. Deberíamos empezar por la economía. Porque lo único que nos va a permitir el desarrollo económico y luego el desarrollo humano es el crecimiento. Fíjense, ¿por qué? Y esto es fácil de verlo porque lo hemos experimentado como país. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué tenemos un mayor desarrollo que hace muchos años? No he traído acá la estadística de desarrollo humano del Perú, pero el Perú ha crecido en desarrollo humano sosteniblemente durante la última década también, conjuntamente con el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento genera los recursos, ¿cierto? El crecimiento es eso, son recursos, es riqueza, es dinero. El crecimiento genera los recursos para el desarrollo. Y el desarrollo económico crea las condiciones para el desarrollo humano. Todo está conectado de esa manera. Entonces, ese es el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Fíjese, ese es el reto entre regiones. Y debería ser una competencia voraz ahí, ¿no? Debería ser una competencia voraz por quién captura, ¿cierto?, mayor cantidad de empresas, empresarios, talento humano para su territorio. Debería ser una lucha ahí. Pero fíjense, pero también hay una lucha interna, ¿no? Y lo que les decía al principio, aquí en esta parte del gráfico, en la parte derecha del gráfico, vean ustedes que también tenemos dentro de los territorios una gran brecha interna, ¿no? Por ejemplo, a ver, para no hablar ya de la libertad, hablemos ahora de Cusco, que es el segundo en tamaño de brecha interna. El Cusco urbano tiene un índice de desarrollo humano de 0.60 y algo, y el Cusco rural de 0.3. O sea, no es lo mismo nacer en Cusco capital que nacer en algún distrito alejado de Cusco capital, un distrito rural. La probabilidad de desarrollo humano en ambos casos es muy grande. Mientras que Cusco capital probablemente tenga una posición privilegiada, Cusco rural, las personas que viven en Cusco rural están condenadas desde el día que nacen. Complicado, ¿no? Sigamos. Y con esto ya vamos terminando. Y entonces, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Ya está. ¿Qué podemos hacer, no, con todo esto? Fíjense, hay agenda del gobierno nacional que estaba en la diapositiva anterior, pero ya lo he venido comentando, agenda del gobierno nacional, pero hay una agenda que tenemos que hacer en las regiones. Fíjense, la ley de, ya les comenté, ¿no? La ley de base de descentralización, la ley de descentralización fiscal, la ley orgánica de gobierno regional, la ley orgánica de municipalidades, nos da competencias, nos da funciones, nos propone responsabilidades con el desarrollo. ¿Cómo podemos lograr? A ver, por acá alguien me está mandando un mensaje que no estoy leyendo. Un segundito. No logro desplegar acá. A ver, ahora, ahí está. Un segundito, por favor. Sí, ya nos queda muy poco para terminar, no se preocupen. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel ya de los territorios? ¿No? Me refiero a nivel regional, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, que ya tienen las herramientas legales para hacerlo. No estoy diciendo que tenemos que ir a pedir competencias al gobierno. No, ya está. Lean, por favor, la ley orgánica de gobiernos regionales, lean la ley orgánica de municipalidades y tienen competencias para hacer lo que voy a decirles. ¿Qué podemos hacer? Hemos dicho, ¿no? El gran reto es lograr territorios que sean atractivos para la inversión nacional o extranjera. ¿Qué podemos hacer? Ideas, ¿no? Y algunas ideas ahí, no es una lista exhaustiva, por si acaso, ¿no? Primero, lograr mejores niveles de atención en salud y nutrición para la población. Personas mejor nutridas, ¿no? Personas mejor nutridas, o sea, el desarrollo de la inteligencia parte de tener gente bien nutrida, ¿no? Y si tenemos una población con desnutrición crónica, o si tenemos problemas de ese tipo, nunca vamos a esperar tener personas competitivas. Por lo tanto, nunca van a ser territorios atractivos para nadie. Porque la competitividad empresarial depende de las personas que hacen la competitividad empresarial. Segundo, primero es la salud, ¿cierto? Segundo, calidad educativa, ¿no? Calidad educativa. Fíjense, hace ya algunos años
nos aplicaron la prueba PISA, ¿no? Nos aplicaron la prueba PISA y la noticia terrible fue que el Perú ocupó el último puesto de los países que fueron evaluados con la prueba PISA. Claro, en los siguientes años hemos ido mejorando, pero bien poquito todavía. Tenemos un grave problema con la educación pública y privada. Ojo, no solamente es la pública, también es la privada. Mejor nivel de educación. Y ambas cosas son competencia de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. No estamos hablando de cosas que tienen que hacer los ministerios en Lima, no, estamos hablando de cosas para las cuales los gobiernos regionales y los locales son competentes. Facilitar el acceso a la educación de la población adulta, ¿no? Que mejoren sus capacidades para insertarse en el mercado laboral. Capacitación técnica para adultos. Reinserción de adultos a los mercados. Es algo que digamos, se hace en el gobierno nacional, pero no es algo que por lo menos yo vea o haya visto que se hace en los gobiernos subnacionales, ¿verdad? Implementar políticas que fortalezcan la competitividad microeconómica, como por ejemplo, ¿qué? Fortalecer el desarrollo del capital social. ¿Quién es el capital social? Las personas que viven en el territorio. Los empresarios, las organizaciones civiles, las personas que representan a los colegios profesionales. Ese es el capital social. Ahí empieza un poco la discusión del desarrollo. Ahí empieza poniéndonos de acuerdo, por ejemplo, en algo tan básico, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene mi territorio con el desarrollo? Eso lo hace el capital social, tiene que haber un consenso de la sociedad. ¿Cuál es mi visión como Junín? ¿Cuál es mi visión como Loreto? ¿Cuál es mi visión como Madre de Dios? ¿Cuál es mi visión como Puno? ¿Cuál es mi visión como Cusco? Yo no puedo pretender ser competitivo en todo como territorio. Tengo que elegir en qué voy a ser competitivo y será parte de mi visión. Ser la principal ciudad productora de tal cosa. Ser el lugar donde tal cosa se produce con mayor productividad. Claro, es una visión solamente económica de la competitividad, ¿no? La visión tiene que ser un poco más compleja que eso, ¿no? Promover la inversión directa extranjera y nacional. Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen competencia para eso. Promover el desarrollo de clúster, ¿no? Les acabo de contar sobre los clústeres. Qué importante es tener clúster. Tengo una industria local más o menos pujante y ordenada. Muy bien, ¿cómo hago como Estado, regional o local? ¿Cómo hago para crear las condiciones para que no solamente existan ellos, sino también todo el satélite de empresas que giren alrededor de esta industria principal y faciliten su existencia y su desarrollo? Crear información para los empresarios, ¿no? Lo que se llama la inteligencia comercial. Condiciones macro, desarrollo humano basado en educación y en la salud, que tiene que ver con lo que hemos visto arriba, y algo que es bien importante, ¿no? La reforma de la administración pública. Hay una agenda tremenda ahí, ¿no? Cuando hablamos de reforma, hablamos de Estado eficiente. Estoy diciendo Estado eficiente. ¿Cómo hago que el Estado sea más eficiente? Los gobiernos regionales tan criticados, ¿no? Tan criticados hasta ahora. Muchos de ellos, y municipalidades también tan criticadas, muchos de ellos no pueden gastarse un porcentaje aceptable, por ejemplo, los recursos que se dieron por COVID, y eso que el COVID es una urgencia nacional. ¿Cómo creamos reformas, cierto, administrativas que hagan que estas unidades territoriales sean, digamos, más eficaces con lo que logran, ¿no? Y no me refiero a que solamente que ejecuten su inversión, sino que logren eficacia real, ¿no? Que resuelvan los problemas de los ciudadanos, de verdad, que resuelvan las brechas. Pero que además fomenten las condiciones para lograr que su territorio sea un lugar atractivo para la inversión. Es decir, creen las condiciones para la competitividad. Muy bien. Esa ha sido nuestra charla. Este es un tema muy extenso, es un tema muy amplio. En la maestría tenemos toda una discusión muy larga sobre esto. Entiendo yo que en este programa de especialización también va a discutirse mucho estos temas y son temas pues que llaman profundamente la reflexión. Muy bien, por mi parte, muchísimas gracias. No sé qué toca más en nuestra agenda, Analí.
Sí, muchísimas gracias, estimado profesor, por sus valiosos alcances expuestos en el webinar el día de hoy. Ahora continuamos con la rueda de preguntas y tenemos la primera interrogante que lo realiza Juan Carlos y él nos menciona lo siguiente, profesor. ¿Podemos mencionar hipotéticamente que el éxito de la desconcentración económica en el país se debe a los altos indicadores de corrupción en el sector público? El fracaso, en todo caso. Exacto, profesor. Ahí es el fracaso. Em, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Claro, la corrupción siempre es algo que puede desalentar, ¿no? Desalentar. A ver, por ejemplo, si yo soy... Esto es un poco contradictorio, ¿ya? Lo que voy a decir es un poco contradictorio, pero es una cosa real y lo voy a fundamentar en un documento que tiene el CEPLAN. Miren, el CEPLAN tiene un documento colgado en su página web que nos habla de megatendencias en el mundo, ¿ya? Y penosamente, una megatendencia en el mundo es la corrupción. O sea, lo que está pasando en el Perú no es patrimonio del Perú. Esa es una cosa que está muy extendida en el mundo y se espera que el problema de la corrupción se profundice y agudice aún más en el mundo. Si la corrupción fuera una limitante para la competitividad, muchos países que son competitivos no lo fueran. Porque es un fenómeno extendido, como les acabo de comentar, en el mundo. Yo creo que la corrupción puede ser algo que desaliente, puede ser algo que invite a pensarlo, ¿verdad? Puede ser algo que nos ayude a reflexionarlo, pero yo creo que no es un elemento que disuada necesariamente la posibilidad de ser competitivos. No, yo creo que no es así. Sí hay otros elementos, ¿no? Muchos de ellos los hemos mencionado en este curso, ¿no? Pero yo creo que la corrupción, aun cuando es muy importante como un factor y dice mucho de una sociedad, ¿cierto? Puede llevar a pensarnos un poquito sobre esto, pero no es un factor que determine. Sí, esta sería mi respuesta. Muchísimas gracias, profesor. Y tenemos otra consulta. Para ser más eficiente, ¿es necesario unir algunos departamentos como proceso de descentralización? Exacto. Esa es una pregunta excelente, ¿no? Claro, está fuera del alcance de este tema, pero sí podría responderle, ¿no? A ver, un ámbito de la descentralización es la regionalización. Ese es un ámbito, ¿no? El ámbito de la descentralización es la regionalización. Es más, es, digamos, un elemento de la descentralización, regionalizar. Regionalizar implica repensar la distribución geográfica del Perú, repensarlo, ¿no? Y el proceso de descentralización en el Perú está detenido justamente por eso. Miren, en la Constitución está la llave. ¿Qué nos dice la Constitución? Que la regionalización se hace a partir de la unión, ¿cierto?, de dos unidades geográficas departamentales. Por lo menos dos unidades geográficas departamentales. Podrían ser tres, podrían ser más, ¿no? Pero una de las cosas que hemos visto en el Perú, y esta historia creo es del año 2008, en el cual se sometió a referéndum la unión de casi el 70% de los territorios en el Perú, y la respuesta de todos unánimemente fue no. Miren, una cosa es lo que dice la Constitución, que hay que unir territorios, que está desarrollado en la ley de bases de descentralización, que está desarrollado en la ley de descentralización fiscal, porque hasta la ley de descentralización fiscal exige que para la descentralización fiscal se haya completado la regionalización. Esto último que les acabo de decir es justamente hace que la descentralización se haya quedado a la mitad, ¿no? Como no se ha regionalizado el Perú, como no se han unido, según la definición que tiene la Constitución, no se han unido los territorios, la descentralización fiscal no continúa. Y el no continuar la descentralización fiscal hace, ¿cierto?, que la descentralización se haya quedado a la mitad, porque la mitad del proceso tiene que ver con descentralización fiscal. Entonces, pero, a ver, es mi opinión personal, esto pueden ustedes, digamos, discutirlo, ¿no? Pueden ustedes discutir esta posición. Mi idea es, ya en la historia del Perú han habido intentos de unión de departamentos, ya lo han habido. El primer gobierno de Alan García, una unión de departamentos por ley, a la mala. El único gobierno del presidente Toledo, también un intento de regionalización, referéndum,
voto popular, ¿cierto? Que dijeron en todos los casos no. Entonces, yo creo que en el Perú, el pueblo, la región, los territorios han construido una identidad regional tan fuerte que no son, digamos, no les interesa mucho esta unión del territorio, porque fíjense, al igual de lo que sucedió en el Perú cuando llegamos a ser, cuando nos colonizaron los españoles, hubo una transculturización, una pérdida de la identidad propia. El fenómeno de regionalización, ¿cierto? También va a traer esto. Una pérdida de identidad, una transculturización, van a haber estos elementos presentes. Yo creo que eso es algo que los pueblos, por lo menos así lo dijeron en el año 2008, con el referéndum del año 2008, no están muy dispuestos. Entonces, insistir, pero lamentablemente está en la Constitución, ¿no? Aunque yo diría la Constitución la hemos modificado varias veces por otras cosas, ¿por qué no repensar esta parte? Yo diría que, cierto, la regla está así, hay que regionalizar para seguir descentralizando, esa es la regla, pero a mí no me parece que sea una regla que no debería romperse. Yo creo que es una regla que debería romperse para que el proceso avance, porque si hemos dado la potestad de la regionalización al ciudadano, porque para eso es el referéndum, si hemos dado esa potestad al ciudadano, tenemos que entender el sentido del ciudadano. El ciudadano ya dijo no. Ya dijo no. ¿Para qué insistir? ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, profesor. Y la otra interrogante es, ¿cuánto influye el aspecto legal, contratos, leyes y reglamentos en la competitividad de una región, ya sea costa, sierra o selva, al tener diferente nivel de desarrollo y deberían tener incentivos diferenciados? Ese es un excelente tema, ¿no? Porque, a ver, muchas veces se legisla pensando en una realidad, ¿no? Una realidad y digamos los que hacemos gestión pública lo hemos vivido, ¿no? Las normas en gestión pública obedecen a la realidad de un ministerio o de una entidad pública grande que exige una estructura orgánica que nunca se va a poder replicar en una municipalidad donde existen solamente 5 o 7 personas. Una municipalidad lejana, aislada, rural y pobre del Perú, ¿no? Entonces, tienes una exigencia de burocracia que es imposible poder implementar en algunos sitios. Yo creo que las leyes que se vinculan al desarrollo tienen esa condición también, ¿no? Que son leyes pensadas en los centros de desarrollo y no en aquellos que no son centros de desarrollo. Por lo tanto, están condenando a quienes no lo son a que nunca lo sean. Por lo tanto, sí se requiere ciertas ventajas diferenciadas, ¿cierto? Pero bien pensadas, ¿no? A ver, ¿qué pasó, por ejemplo, con todos los incentivos que se dieron para las zonas de frontera y de selva, ¿no? Incentivos tributarios para zonas de selva y frontera. ¿Cuál fue el objetivo de estos incentivos tributarios? El objetivo de los incentivos fueron que se genere desarrollo en la frontera y en la selva a partir de tener, pues, las empresas que se instalen ahí algún incentivo con relación al pago del IGB. Y la renta también creo era, ¿no? No solo el IGB. Pregunta, 30 años después, y no estoy exagerando para nada, 30 años después, ¿se ha desarrollado la selva? ¿O estos incentivos fueron aprovechados, digamos, perversamente por algunos para enriquecerse? ¿Sí? La respuesta es la segunda, ¿no? La respuesta fue la segunda. La selva, miren lo que pasó con Iquitos hace poco, te das cuenta la debilidad que tiene como territorio, ¿verdad? Entonces, y había una diferenciación en relación a las normas que probablemente haya sido pensada desde el escritorio en Lima y no obedezca pues a una realidad del desarrollo, a una experiencia del desarrollo en el territorio, ¿no? Sin embargo, a pesar de esos malos antecedentes que existen con estos incentivos de selva y frontera que les acabo de comentar, yo sí creo que debe haber alguna, si no, no hay forma, pues, ¿no? Si no, no hay forma de dar algún incentivo legal justamente para esas inversiones. Sí, esa es mi respuesta.
Muchísimas gracias, profesor. Y para finalizar, la última pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la situación que viven hoy los campesinos en el Perú? ¿Y qué debe hacer el Estado para superar todo ello? Uy, esta pregunta está así muy, muy difícil, ¿no? Porque si yo tuviera una respuesta a esa pregunta, le aseguro que me darían el Nobel, ¿no? O en todo caso sería ministro de Economía, ¿no? O de Agricultura, al menos. Este, bueno, no tengo una respuesta para eso. Es una pregunta demasiado difícil, ¿no? Pero creo yo que lo que sí puedo decir con relación a eso es que el problema de la pobreza, tiene que ver mucho, y ahí recurrimos a los conceptos que muy bien propone Hernando de Soto desde su libro El misterio del capital, ¿no? Tiene que ver mucho con la forma de la propiedad de la tierra. Y eso tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Los latifundios, perdón, los topos que se heredaban, ¿no? Que se heredaban por medio topo, y, ¿no? Y eso era lo que sucedía con esta historia de cómo se heredaban la tierra, ¿no? Que se partían en topos pequeños, ¿no? Cada uno partía en topos más chiquitos para sus hijos, y después de varias generaciones, cada hijo tenía apenas un poquito de tierra. Bueno, y lo tenía, digamos, en teoría, porque en la práctica no era una propiedad inscrita, ¿no? Estos dos problemas, el problema de el cómo se ha atomizado la tierra en el Perú, y que además de eso no es propiedad, no es una propiedad inscrita, ¿cierto? Hace que las personas que producen en este mecanismo, en este sistema, en realidad no tengan nada. En realidad no tengan nada. Por lo tanto, algo que no tienen y que es muy importante, ¿cierto? Es capital. Si tuvieran una tierra inscrita, tuvieran capital. Lo que tienen ahora es simplemente un lugar que pueden aprovechar económicamente, pero no tienen capital. Ese capital no engendra capital. Porque si lo tuvieran inscrito, si fuera propiedad, podrían ponerlo en garantía, podrían ponerlo en algún mercado, podrían generar a partir de eso, ¿cierto? Mayor capital. Entonces, miren, ahí la verdad que hay que leer con cuidado a Hernando de Soto en esta parte. Yo solamente les estoy contando ahorita lo que les acabo de decir tiene que ver un poco con las teorías de Soto, pero yo creo que el problema de estas personas del Ande, las personas pobres del Ande, las personas que viven de la agricultura de subsistencia, tienen que ver con esos dos problemas. Y si es que esto se mantiene, ¿cierto? Si eso se mantiene, en especial la parte de la propiedad, simplemente es una condena a la pobreza perpetua, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, profesor José Luis Zabaleta, por su participación en el webinar de hoy. Ahora invitamos a nuestro jefe de ventas de la sede de Lima, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Pablo Romero, quien nos hablará acerca de nuestro programa de especialización en gestión regional y local. Adelante, Pablo. Buenas tardes, Analí. Primero quisiera hacer un gran saludo para toda nuestra audiencia que nos escucha desde diferentes partes de todo el Perú. ¿Se me escucha bien? Sí, Pablo, se te escucha perfectamente. Ok, perfecto. Vamos a hablar en estos breves minutos acerca del programa de especialización en gestión regional y local. Siguiente, por favor. En este programa, pues, el perfil de estudiante que buscamos tiene que ver con funcionarios públicos que estén en unidades de gobiernos regionales, municipales, provinciales o distritales a nivel nacional. También con aquellos servidores que estén en el gobierno nacional, pero en constante interacción con los gobiernos regionales y locales, evidentemente para potenciar esas relaciones de las que hablaba el profesor José Luis. También buscamos profesionales y consultores que estén en la administración pública, en organismos no gubernamentales, ONGs, y de cooperación internacional, y por supuesto el público interesado en estos temas, en cómo generar un impacto real, ¿no?, a través del servicio público en los gobiernos regionales y locales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas diferenciales respecto a otros programas que seguramente pues, pueden haber? Primero está la metodología. Es un aprendizaje experiencial. El estudiante, ¿no?, los profesionales
pues tendrán esta formación tanto por medio de las plataformas electrónicas, así como en la interacción con los docentes, como hemos podido estar en estos minutos que hemos compartido, y con otros profesionales. El segundo punto diferencial tiene que ver con el plan de estudios completo, ¿no? Las materias más relevantes, hemos pues compartido brevemente temas importantísimos y que evidentemente estos planes son diseñados por especialistas. Un tercer punto sería los docentes expertos, ¿no? Con amplia experiencia en las materias que imparten. Qué riqueza que no solamente sea la parte teórica, sino la experiencia práctica, ¿no? En el quehacer en ese sentido. Y finalmente, casos reales de la gestión pública, ¿no? Tanto mejores prácticas, experiencias de otros países y herramientas de aplicación. Se mencionaron, por ejemplo, el gobierno en Costa Rica, ¿no? Y cómo pues se habían implementado políticas muy interesantes. Siguiente, por favor. El grado académico que se recibe es el de especialista en gestión regional y local, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Asimismo, al acreditar las 128 horas lectivas, es decir, los primeros módulos, se recibe de manera progresiva el diploma como especialista en gestión pública descentralizada. Es una certificación progresiva, ¿no? Primero a las 128 horas, la de gestión pública descentralizada, y luego de las 160 horas, que es el número total de horas de estudio, la que se menciona al inicio, especialista en gestión regional y local. Asimismo, si lo deseara con algunas condiciones adicionales, se puede obtener el diploma en sistemas administrativos, así como el diploma en gestión del desarrollo territorial. Siguiente, por favor. El plan de estudios contempla materias como las que vemos, y qué importante, ¿no? Que unen la parte económica como la parte social, dos ejes fundamentales que el profesor José Luis nos decía estaban tan íntimamente relacionados, ¿no? También temas como planeamiento estratégico, la parte de contrataciones públicas, inversiones públicas, ¿no? Los sistemas de control, por supuesto, la legislación. Y me quedo con el último, que tiene que ver con modelos de descentralización en el mundo, ¿no? Tanto en Europa, América Latina y por supuesto el modelo peruano. Qué importante conocer la historia de qué cosas sí funcionaron, ¿no? Y se hablaba de algunos gobiernos anteriores y qué cosa, pues, cuál es la situación actual, ¿no? Como mencioné, el programa tiene 160 horas lectivas. Adelante, por favor. Y bueno, vemos la plana docente del profesor José Luis, pues hemos disfrutado con esta presentación que nos hizo, ¿no? Amplia experiencia como gerente público, así como gerente general del Gobierno Regional de la Libertad. El profesor Marcelo Sedamanos, que tiene experiencia como gerente general de Servir y como secretario general del Ministerio de Producción. Gustavo Guerra García como consultor internacional en importantes instituciones multilaterales como el BID o la CAF. Siguiente, por favor. Solange Pérez como jefe del órgano de control institucional del Fondo Nacional Pesquero. El profesor Jaime Sobrados, director de nuestra escuela de posgrado, con amplísima experiencia en la gestión pública, así como grados académicos de alto nivel. El profesor Johnny Sass Fries, que ha sido consultor y coordinador del programa de descentralización de la Defensoría del Pueblo. El profesor César Poggi, subgerente regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima. Siguiente, por favor. Anthony Moreno, consultor de la PCM. El profesor Sandro Hernández, ex director técnico normativo del OCE. Y el profesor Jorge Rodríguez, con experiencia como gerente de desarrollo corporativo de la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Como los principales docentes de este programa de especialización. Siguiente, por favor. Bueno, algunas cifras de nuestra experiencia como escuela. Más de 135,000 alumnos, ¿no? Y egresados de los programas, 9 exministros de Estado que han pasado por nuestras aulas, 22 ediciones de la maestría en negocios, MBA, 64 ediciones de la maestría en gerencia pública,
208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y finalmente 134 ediciones de otras maestrías. Siguiente. Muy bien, entonces los invitamos a participar, a preguntar, a averiguar más sobre este programa de especialización en gestión regional y local, donde tocaremos temas tan importantes como el que nos compartió el día de hoy el profesor José Luis Zabaleta y con otros destacados docentes. Entonces, para mayor información pueden contactarse al número que ven en pantalla, así como a través de los medios electrónicos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la información. Estimados participantes, estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Una vez completada, podrán acceder a la constancia digital. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo también en el chat. Y para mayor información del programa de especialización en gestión regional y local, ingresen al enlace. Estimado profesor José Luis Zabaleta, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Muy bien. Nada, simplemente agradecerles a todos ustedes la deferencia de haberme escuchado esta breve disertación y bueno, ahora habrá tiempo de seguir conversando de estos temas y otros en este programa de especialización. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, estimado profesor. De esta manera damos por concluido nuestro webinar, La competitividad, una condición para el desarrollo regional y municipal. Agradecemos la participación de nuestro ponente José Luis Zabaleta y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.